Mi marido fingió su muerte para cobrar el seguro y huir con su secretaria, pero no sabe que yo soy la beneficiaria y acabo de donarlo todo a su peor enemigo. Hace exactamente 14 días, estaba parada bajo la lluvia en un cementerio, viendo cómo bajaban un ataúd vacío a la tierra. Todo el mundo me decía lo fuerte que era. Yo solo me sentía entumecida. Mi marido, Marcos, 42M, desapareció durante un viaje de pesca en solitario hace 3 semanas. Encontraron su bote volcado y destrozado contra unas rocas en una zona de corrientes fuertes. La guardia costera buscó durante días, pero finalmente concluyeron que se había ahogado y que el cuerpo probablemente fue arrastrado mar adentro. Llevábamos 5 años casados. Marcos era un hombre de negocios exitoso, carismático, pero extremadamente controlador con las finanzas. Siempre decía que las inversiones eran cosa de hombres y que yo solo debía preocuparme de mantener la casa bonita. Yo, tontamente, confiaba en él. Los días posteriores al accidente fueron un infierno burocrático. Su abogado, un tipo llamado Saúl que nunca me dio buena espina, se acercó a mí casi inmediatamente después del memorial. Me dijo que Marcos había dejado instrucciones muy específicas en caso de muerte. Marcos tenía muchas deudas ocultas para protegerte, me dijo Saúl con cara de falsa lástima. Pero gracias a Dios, tenía un seguro de vida de $2 millones. Como tú eres la beneficiaria, el dinero te llegará a ti, pero debes transferirlo inmediatamente a este fideicomiso en el extranjero que Marcos creó. Si no lo haces, los acreedores te quitarán la casa y el coche. Estaba asustada y dispuesta a firmar lo que fuera. Hasta ayer. Estaba recogiendo su armario, decidida a donar su ropa, no podía soportar ver sus trajes colgados. Al mover sus botas de invierno del fondo del armario, noté que una pesaba más de la cuenta. Metí la mano y encontré un calcetín hecho bola. Dentro del calcetín había un teléfono prepago barato. Lo encendí. Tenía batería. El fondo de pantalla era una foto de él y su secretaria, Jessica, 24F, en una cama de hotel. Pero lo peor fueron los mensajes de texto. El último fue enviado ayer. Marcos, el estúpido del sheriff cerró el caso. Se tragaron lo del accidente. Saúl dice que la viuda estúpida ya firmó los papeles del seguro. En cuanto el dinero caiga en tu cuenta, haz la transferencia al fideicomiso y vuela para acá. Costa Rica es hermoso, mi amor. Por fin libres de esa aburrida y con 2 millones en el bolsillo. Jessica, era genio, bebé. Ya tengo las maletas listas. Aguanta un poco más. Mi querida Lara. No lloré. De hecho, sentí como la tristeza se evaporaba y era reemplazada por una ira tan fría que me asusté de mí misma. Revisé la póliza de seguro. Marcos, en su arrogancia narcisista, cometió un error fatal. Yo soy la única beneficiaria legítima. El dinero no va al fideicomiso automáticamente, va a mi cuenta personal. Legalmente es Millionen. Él cuenta con que yo sea la esposa sumisa y asustada que obedecerá al abogado y transferirá el dinero voluntariamente para pagar deudas que ahora sé que no existen, o no me importan. El cheque de la aseguradora llegó esta mañana. Son $2 millones limpios. Marcos cree que estoy llorando su muerte. Marcos cree que este dinero financiará su vida de lujo con Jessica en la playa. Pero Marcos olvidó un detalle, yo sé a quien odia más en este mundo. Su hermano gemelo, David. David es todo lo que Marcos no es. Honesto, humilde y amable. Marcos odia a David porque hace años David lo denunció por un fraude menor y le costó un negocio. Marcos juró, antes quemo mi dinero que darle un centavo a ese traidor. David dirige una fundación sin fines de lucro que se dedica a limpiar océanos, irónico, dado el accidente de Marcos. Tengo el dinero. Tengo el teléfono. Y tengo un plan que hará que Marcos desee haberse ahogado de verdad. Son las 11 de la mañana. Mis manos están sudando, pero mi corazón late con un ritmo constante y poderoso. Acabo de pulsar enviar. Los $2 millones ya no están en mi cuenta. Y Marcos, bueno, Marcos está a punto de tener el peor día de su nueva vida. Esta mañana, apenas el dinero del seguro se reflejó en mi cuenta bancaria, el teléfono sonó. Era Saúl, el abogado cómplice, con esa voz condescendiente que odio, diciéndome que necesitaba hacer la transferencia al fideicomiso en las Islas Caimán inmediatamente porque los acreedores estaban oliendo la sangre. Le respondí con mi voz más temblorosa y fingida, asegurándole que lo haría al instante para honrar la memoria de mi marido. Me dio los números, colgué, y luego rompí el papel con sus datos bancarios en 1000 pedazos. Para que entiendan la magnitud de lo que hice a continuación, tienen que saber quién es David. David es el hermano gemelo idéntico de Marcos. Son como 2 gotas de agua físicamente, pero espiritualmente opuestos. David vive modestamente y dirige la Fundación Azul Profundo, dedicada a limpiar plásticos de los océanos. Marcos odiaba a David con una furia visceral, lo llamaba traidor y una vez me dijo, estando borracho, que si él se estuviera quemando y David tuviera un vaso de agua, preferiría beberse el fuego antes que aceptar su ayuda. Así que fui al ordenador, entré en mi banca online e ingresé los datos de la cuenta de donaciones de la Fundación de David. Escribí el monto, $2 millones. Todo. Hasta el último centavo. En el concepto de la transferencia escribí: donación anónima en memoria de Marcos, quien amaba tanto el océano que decidió quedarse en él para siempre.
Que este dinero limpie la basura, empezando por su conciencia. Hice clic en confirmar. La pantalla verde de transferencia exitosa me dio un escalofrío de placer que ninguna terapia podría igualar. Pero no bastaba con dejarlo pobre. Necesitaba que supiera quién lo hizo. Tomé una captura de pantalla del recibo de la transferencia y luego me tomé una selfie sosteniendo una copa de vino, sonriendo de oreja a oreja. Abrí el correo electrónico y redacté un mensaje para la dirección secreta que encontré en el teléfono prepago, copiando también a Jessica. El asunto fue: las deudas están pagadas, cariño. En el cuerpo escribí: hola, mi amor. Saúl insistió en proteger tu legado, así que le doné todo a la única persona que realmente honra tu apellido. Tu hermano David. Estoy segura de que en Costa Rica el karma es más barato. Dile a Jessica que espero que haya empacado fideos instantáneos, porque la cuenta del fideicomiso va a estar muy vacía. PD, el sheriff ya tiene tu ubicación IP. Core. Pasaron 3 minutos de silencio absoluto tras enviar el correo. Y entonces, el infierno se desató. El teléfono prepago que encontré en la bota y que tengo sobre la mesa empezó a sonar con una llamada entrante de mi amor, Jessica. Lo dejé sonar. Segundos después empezó a sonar mi teléfono personal. Era Saúl. Luego volvió a sonar el prepago con un número desconocido de Costa Rica. El teléfono está vibrando tan fuerte que casi se cae de la mesa. No he contestado a nadie. Solo estoy mirando las luces parpadear mientras marco el número de la unidad de fraudes de la aseguradora en el teléfono fijo de casa. Actualización 1. Hola a todos. Escribo esto desde la habitación de invitados de mi cuñado David. Gracias a Dios seguí el consejo de la mayoría y salí de mi casa ayer por la tarde. Han sido las 24 horas más frenéticas de mi vida, pero puedo decir oficialmente que el plan funcionó mejor de lo que jamás imaginé. Marcos no solo ha caído en la trampa, sino que se ha destruido a sí mismo en tiempo récord. Ayer, mientras el teléfono de Costa Rica sonaba sin parar, tomé una decisión arriesgada. Tenía en la otra línea al investigador de fraudes de la aseguradora, un tipo muy serio que me pidió que no colgara. Le dije que iba a contestar a Marcos y puse ambos teléfonos en altavoz, uno frente al otro, para que el investigador pudiera escuchar todo. En cuanto descolgué, no tuve que decir ni hola. La voz de Marcos estalló al otro lado, pero no era la voz suave y manipuladora que conocía, era un gruñido animal. Gritaba cosas incoherentes sobre el dinero, insultándome de formas que no voy a repetir aquí, y entonces soltó la frase que selló su ataúd. Ese dinero era mío. Fingí mi muerte para salvarnos, estúpida, no para que se lo dieras a mi hermano. Te voy a matar cuando vuelva. Hubo un silencio breve cuando paró de gritar para tomar aire, y yo solo dije 3 palabras. Todo está grabado. Cog. El investigador de la aseguradora estaba en silencio al otro lado de la línea fija, y después de unos segundos solo dijo: tenemos lo que necesitamos. Vamos a avisar al FBI y a las autoridades locales. Esa grabación es la prueba definitiva. Ya no es una sospecha, es una confesión de fraude federal y amenazas de muerte. Lo que no esperaba fue lo que sucedió unas horas después. El teléfono prepago volvió a sonar, pero esta vez era un mensaje de texto de un número diferente. Era Jessica, la secretaria y amante. El mensaje era patético. Decía que Marcos se volvió loco cuando vio que la transferencia al fideicomiso nunca llegó y que la cuenta estaba vacía. Al parecer, él intentó agredirla culpándola de que algo salió mal con la comunicación y luego salió del hotel dejándola allí sin tarjetas de crédito y sin pasaporte, ya que los tenía guardados. Me rogaba que le comprara un billete de avión para volver, prometiendo testificar contra él si la ayudaba. No le respondí. Simplemente hice una captura de pantalla y se la envié al detective. Que se las arregle sola. Ella sabía en lo que se metía. En cuanto a Saúl, el abogado, su arrogancia se evaporó en el momento en que la policía se presentó en su oficina ayer por la tarde para incautar sus archivos bajo una orden judicial. Me envió un último correo electrónico intentando desligarse, diciendo que él creía que Marcos estaba muerto y que solo seguía instrucciones antiguas, pero nadie le cree. Está acabado. Ahora estoy con David. Cuando le conté la verdad y le mostré la transferencia de los 2 millones, lloró. No por el dinero, sino porque durante 2 semanas pensó que su hermano gemelo había muerto. Saber que está vivo, pero que lo odia lo suficiente como para fingir su muerte, fue un golpe duro, pero David es fuerte. Ha contratado seguridad privada para la casa porque, aunque Marcos está lejos y sin recursos, no queremos correr riesgos. Por ahora, los 2 millones están técnicamente en la cuenta de la fundación, aunque congelados hasta que se resuelva el lío legal, pero el objetivo se cumplió. Marcos no tiene ni un centavo y todo el mundo sabe la verdad. Gracias por el apoyo. Intentaré descansar un poco. Actualización 2. Siento haber estado desaparecida durante las últimas 4 semanas, pero mis abogados me aconsejaron mantener un perfil bajo mientras el FBI y las autoridades internacionales hacían su trabajo. Hoy, sin embargo, puedo romper el silencio porque la noticia ya ha salido en los medios locales. La cacería ha terminado. Marcos está bajo custodia y, sinceramente, el karma ha sido mucho más brutal con el de lo que yo jamás podría haber planeado. La detención ocurrió hace 3 días en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Al parecer, después de quedarse sin dinero y sin el apoyo de Jessica, quien logró volver a Estados Unidos tras colaborar con la embajada. Marcos intentó huir hacia el norte por tierra.
Fue detenido por la policía fronteriza cuando intentó usar un pasaporte falso de pésima calidad que probablemente compró con el poco efectivo que le quedaba. Las fotos de la ficha policial son impactantes. El hombre de negocios arrogante y siempre impecable que conocía desaparecido. En su lugar, hay un tipo demacrado, sucio y con la mirada perdida de alguien que sabe que ha perdido absolutamente todo. Ahora está en proceso de extradición y se enfrenta a una lista de cargos federales tan larga que probablemente pasará el resto de su vida entre rejas. En cuanto a su red de cómplices, el castillo de naipes se derrumbó por completo. Saúl, el abogado, fue inhabilitado la semana pasada y su licencia para ejercer ha sido revocada permanentemente. Resulta que no era la primera vez que ayudaba a clientes a ocultar activos, y ahora está cantando como un canario ante los fiscales para intentar reducir su propia sentencia, echándole toda la culpa a Marcos. Y Jessica, bueno, ella está de vuelta en el país, viviendo con su hermana y colaborando como testigo principal de la fiscalía a cambio de inmunidad. Según me cuentan, está arruinada y marcada socialmente, lo cual me parece un castigo justo. Pero la parte más dulce de todo esto tiene que ver con David y el dinero. Hubo un momento de tensión legal donde la aseguradora intentó reclamar los $2 millones de la donación. Sin embargo, dado que mis abogados y David cooperaron plenamente y entregaron toda la información sobre las cuentas ocultas de Marcos, que Saúl reveló, la aseguradora logró incautar activos suficientes de esas cuentas offshore para cubrir sus pérdidas. Como gesto de buena voluntad y para evitar un desastre de relaciones públicas, permitieron que la donación a la fundación permaneciera intacta. David no perdió el tiempo. Ya ha inaugurado una nueva ala en su centro de rescate marino y, con su característico sentido del humor irónico, la ha bautizado como Pabellón La Verdad. Por mi parte, he iniciado los trámites para la anulación del matrimonio basándome en el fraude masivo, lo cual es mucho más rápido y definitivo que un divorcio. Ya no soy la viuda doliente, soy la mujer que sobrevivió a una estafa maestra y salió ganando. He empezado a escribir un diario sobre todo esto que quizás algún día se convierta en un libro, pero por ahora, mi mayor satisfacción es saber que Marcos está en una celda, sabiendo que su hermano está usando su dinero para salvar tortugas marinas. La justicia poética existe. Actualización 3. Hola a todos. Sé que muchos han estado esperando este cierre definitivo. Hace exactamente un año, estaba parada bajo la lluvia en un cementerio vacío llorando a un hombre que estaba bebiendo margaritas en un hotel de Costa Rica. Hoy, estoy escribiendo esto desde mi terraza, legalmente soltera, financieramente estable y, por primera vez en mi vida, completamente en paz. La pesadilla legal ha terminado y el martillo del juez ha caído. El juicio de Marcos concluyó la semana pasada. Fue un espectáculo mediático en nuestra ciudad, pero para mí fue simplemente el final de un trámite doloroso. Se declaró culpable de fraude electrónico, fraude de seguros y evasión de impuestos para intentar reducir su condena, pero el juez no tuvo mucha piedad. Le cayeron 12 años en una prisión federal de seguridad media, más la obligación de restituir todo el dinero que gastó y ocultó. Lo vi en la sala del tribunal cuando leían la sentencia. Ya no quedaba nada del hombre arrogante y encantador con el que me casé, solo vi a un hombre envejecido, amargado y furioso. Cuando se lo llevaban esposado, intentó mirarme a los ojos, buscando alguna reacción, tal vez miedo o culpa. Yo simplemente miré mi reloj y salí de la sala. No le di la satisfacción de ver ni una sola lágrima más. Desde que entró en prisión, ha intentado contactarme varias veces. Al principio eran llamadas a cobro revertido que rechacé, y ahora son cartas. Me llegan sobres con el sello de la penitenciaría casi todas las semanas. Según mi abogado, que las revisa por seguridad, oscilan entre súplicas patéticas de perdón y diatribas llenas de odio culpándome de arruinar su plan maestro. Yo no he leído ni una sola. Tengo una pequeña ceremonia personal. Cada vez que llega una carta, la uso para encender la chimenea o la barbacoa. Ver su narcisismo convertirse en ceniza es el mejor cierre que podría pedir. En cuanto a David, el hermano a que Marcos tanto odiaba, se ha convertido en mi familia real. La donación de los 2 millones transformó su fundación. El pabellón La Verdad está funcionando a pleno rendimiento y ha salvado a cientos de animales marinos este año. Es irónico y hermoso pensar que el dinero que Marcos pretendía usar para vivir una vida de lujo y egoísmo ahora está sirviendo para limpiar el océano que él usó como coartada para su mentira. David y yo cenamos juntos una vez al mes y brindamos por la verdad. Él finalmente ha recuperado su paz al saber que su hermano está donde merece estar, lejos de poder hacer daño a nadie más. Yo he rehecho mi vida. Vendí la casa grande que compartía con Marcos porque tenía demasiados fantasmas y me compré un lugar más pequeño y acogedor. También adopté un perro del refugio, algo que Marcos nunca me permitió tener porque decía que ensuciaban los muebles. Ahora tengo muebles llenos de pelos y un corazón lleno de tranquilidad. Gracias a todos los que me apoyaron en aquellos primeros días de pánico. Sus consejos no solo me salvaron de cometer un delito transfiriendo ese dinero, sino que me dieron la fuerza para darle la vuelta al tablero. Al final, Marcos tenía razón en una cosa. Su muerte fingida sirvió para pagar todas sus deudas, solo que las pagó con su libertad, no con mi dinero. Cambio y fuera. Dale like y comenta si te ha gustado la historia, nos ayudas muchísimo con tu apoyo y suscríbete para más historias de Reddit todos los días.